Si buscas un coche urbano, estos dos modelos son protagonistas y comparten genes. Son el SEAT Ibiza y el SEAT Arona. Siempre ambos en la parte alta del ranking de ventas. Los dos han renovado recientemente y evidentemente comparten muchísimas cosas, pero también tienen pequeñas diferencias, o no tan pequeñas, que justifican el decantarse por uno o por otro. En este vídeo te ayudo a elegir. ¿Buscas coche nuevo? Entra en motor.es y tendrás las mejores ofertas y todos los datos que necesitas. Ah, y también tenemos aplicación. Hablemos primero del veterano de la familia. El SEAT Ibiza es una auténtica leyenda viviente en nuestras carreteras. Lanzado originalmente allá por 1984, este modelo acumula ya más de 6 millones de unidades comercializadas a lo largo de 5 fructíferas generaciones. Sigue representando ese espíritu juvenil, accesible y dinámico de la marca de Martorell. Pero claro, los tiempos cambian y la fiebre sub subió como la espuma. La gente adora conducir un palmo más arriba. Ahí es donde entra en juego nuestro segundo protagonista, el SEAT Arona, que apareció en 2017. Desde su desembarco en los concesionarios ha superado las 750.000 unidades vendidas, convirtiéndose en uno de los suburbanos preferidos por los conductores españoles. Visto de frente se evidencian sus distintas personalidades. Por un lado, el Ibiza con un aspecto más clásico de utilitario, más pegadito al suelo, y por otro, el Arona con este aspecto crossover que es más largo, en concreto 10 centímetros más de longitud y 9 centímetros más de altura. Recientemente los dos modelos han pasado por una renovación y aquí podemos ver que tiene una nueva parrilla, nuevos paragolpes también, hay una nueva gama de colores, también unos nuevos diseños para las llantas de acción, ambos con hasta 18 pulgadas y también ha cambiado la iluminación porque ahora de serie todas las versiones, tanto Ibiza como Arona, cuentan con faros full LED que, como veis, también ha cambiado su silueta y con pilotos LED en la parte trasera. Así que es un equipamiento mucho más completo y un diseño mucho más atrevido. Sentarse en el habitáculo de cualquiera de los dos supone encontrarse en un entorno prácticamente calcado, pero con matices importantes en el confort diario. La gran diferencia es la postura al volante. Para subirse al SEAT Ibiza hay que flexionar más las rodillas, agacharse más, porque el puesto de conducción vais a ver que es más bajo. De hecho, la altura libre al techo tampoco es demasiado grande. Es verdad que aquí tenemos techo solar que siempre baja un poquito, pero es la diferencia de altura que hay con respecto a la Arona. Y lo he dicho, la posición de conducción en sí también es más baja, lo que hace que tengamos una posición un poquito más dinámica y que incite un poquito más a moverse con agilidad en el tráfico. En el Arona las cosas son un poco distintas, así que me subo en él y comparamos. En el Arona el acceso es mucho más cómodo, que agacharse mucho menos, se castigan menos las lumbares y esa comodidad se agradece, la verdad, sobre todo si como yo ya tienes una edad. No solo va a ser más fácil entrar, sino que también la posición de conducción es evidentemente más alta, así que tenemos una posición más dominante, una mejor visibilidad y además, a pesar de estar sentado más alto, como el coche también en sí es más alto, también tenemos una distancia al techo más grande, así que ya veis que aquí me sobra casi un palmo, mientras que en el Ibiza iba casi rozando con el techo. Por lo demás, sí que es cierto que todo lo que vamos a ver aquí es lo mismo que en el Ibiza, los diseños son iguales. Este diseño horizontal, donde además, gracias a la actualización que han recibido estos dos coches, ha mejorado las calidades. Tenemos ahora una superficie más blandita en la parte superior del salpicadero, también tenemos nuevas tapicerías, así que, como digo, tenemos una sensación de calidad superior. En cuanto al apartado multimedia, donde otras marcas se vuelven locas ofreciendo absurdas pantallas desproporcionadamente grandes, SEAT ha mantenido la cordura y en sus dos coches pequeños propone una pantalla central de 9,2 pulgadas. Ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, el manejo es fluido y se ve muy bien. No hace falta más porque tanto Ibiza como Arona han mantenido un módulo de climatización con botones físicos que siempre va a ser mucho más útil a la hora de operarlo porque no hace falta mirar para subir y bajar la temperatura, no hace falta meterse en la pantalla. Yo creo que es todo un acierto desde el punto de vista de la ergonomía. Estos dos coches pueden ir muy bien equipados, presumiendo de llevar instrumentación digital, acceso y arranque sin llaves, cargador inalámbrico para el móvil, un sistema de iluminación ambiental con colores personalizables, donde hasta los aireadores están iluminados, o una cámara trasera. Tampoco falta una amplia lista de asistentes a la conducción, como el control de crucero adaptativo, el detector de ángulo muerto o un asistente de aparcamiento automático. Paso a enseñaros las plazas traseras de estos dos modelos que comparten distancia entre ejes, así que también vamos a encontrar un espacio bastante similar, al menos a nivel longitudinal, en estas plazas de atrás. No está nada mal el espacio para las rodillas, hay sitio suficiente teniendo en cuenta que estamos en vehículos utilitarios. La anchura sí que es bastante más justita, como es normal en coches de estos segmentos, y la gran diferencia entre estos dos coches la vamos a encontrar una vez más en la altura.
Aquí yo voy rozando con el techo, tened en cuenta que mido casi 1,90 m, pero hasta 1,80 m, incluso un poquito más, vamos a ir bien. A partir de allá rozaremos con el techo y eso es algo que no va a pasar con el Arona, así que os lo enseño y así comparáis. A bordo de las plazas traseras del Seat Arona enseguida veis las diferencias, y es que aquí tenemos mucho más altura libre. De hecho, yo no voy ni rozando, me sobra incluso un poquito de espacio. En cuanto al espacio para rodillas, como os decía, más o menos el mismo que teníamos en el Ibiza. Por supuesto, también, como el coche tiene esa carrocería sobrelevada, el acceso y la salida también es mucho más cómoda. Y un detalle que quizá no habéis caído es que si tenemos que poner sillitas infantiles aquí detrás, el hecho de que también sea más alto también hace que todo sea mucho más cómodo, tanto poner el niño como poner o mover la sillita. Así que muchos detalles de practicidad. Cuando abrimos el portón trasero es cuando el Arona saca a relucir una de sus grandes cualidades. El maletero del Ibiza cubica 355 litros de volumen, que está muy bien para un coche de este tamaño, pero el Arona aumenta el espacio de carga a unos generosos 400 litros de capacidad. Más allá de esos 45 litros de ventaja, las formas del espacio de carga del SUV son más aprovechables y también la boca de carga es mayor. Si os gusta viajar con muchas maletas o tenéis que meter el carrito de un bebé, el Arona destaca por polivalencia. Bajo el capó de estos dos coches vamos a encontrar casi la misma gama de motores, salvo una pequeña diferencia que luego os contaré, pero eso no significa que anden igual, porque tenemos diferentes pesos, diferentes aerodinámicas y eso afecta al comportamiento en carretera. Así que llega el momento de conducirlos. La gama mecánica de estos dos coches se compone exclusivamente de motores de gasolina y es casi idéntica, pero no es exactamente igual, porque el Ibiza cuenta con un motor adicional más, que es el motor de acceso. Un motor MPI de 80 caballos, que es atmosférico y que principalmente está destinado, yo creo que a flotas de empresa y demás. Ese motor no está disponible en el Arona, el resto sí, y el resto son todos motores con turbo, la gama TSI. El grueso de ventas lo va a llevar el motor 1.0 TSI, que está disponible con dos opciones de potencia, 95 caballos y 115 caballos. Mi recomendación es elegir la opción de 115 caballos, que es la que estoy conduciendo ahora mismo en el Arona. Después me subiré al Ibiza, que lleva, por cierto, el mismo motor. Pero aquí en el Arona es una elección ideal. Yo creo que esa opción de 115 caballos es la que más se vende seguramente, porque al final es la que representa el mejor equilibrio en cuanto a prestaciones, en cuanto a consumo, en cuanto a precio. Es que es una compra muy racional. Se mueve muy bien el coche con ese propulsor, incluso aunque vayamos cargados de equipaje o de personas dentro, en todo tipo de vías se va a mover muy bien y hace que el coche sea suficientemente ágil en todo momento. En el Ibiza esa opción de 115 caballos siempre va a estar asociada a un cambio manual de 6 marchas. En el Arona vamos a poder elegir o bien el cambio de 6 marchas, que es el que tengo en esta configuración, o bien el cambio automático DSG de doble embrague y 7 marchas, que me parece una elección ideal, aunque es verdad que sube un poquito más el precio, pero me parece una buena elección porque hace que la conducción sea todavía más confortable. Funciona con mucha suavidad, es muy agradable, además tiene levas en el volante para poder cambiar de marcha cuando queramos, así que es una compra muy buena, pero es verdad que requiere un poquito más de presupuesto. En cuanto a consumos, en esta versión de 115 caballos que estoy probando en los dos coches, en el Arona más o menos va a rondar los 5,9, así es lo que estoy consiguiendo, haciendo una conducción totalmente despreocupada en todo tipo de vías. Está muy bien. En el Ibiza vamos a conseguir consumos un poquito más bajos, no va a ser una diferencia muy grande, apenas 1 o 2 décimas menos, pero bueno, siempre se nota, así que al final el hecho de que el coche vaya más bajito, que pese un poquito menos también, pues siempre nos va a beneficiar en temas de consumo. Me voy a subir ahora precisamente al Ibiza y os sigo contando cosas. El Arona es uno de los coches que mejor se mueve de su segmento, no tengo ninguna duda, pero aún así, comparado con el Ibiza, evidentemente en curvas balancea un poquito más, lógicamente, por tener esa carrocería un poquito más elevada. Si queremos divertirnos de verdad al volante, el Seat Ibiza cumple con todas las expectativas sobradamente. Es uno de los coches más divertidos que hay en este segmento, si no el que más. Se mueve realmente bien, se nota muy ágil, muy ligero, como también estamos más pegados al suelo, gira mejor en las curvas. Te conecta mucho con la carretera, así que es realmente divertido. Como decía, cuando estaba conduciendo el Arona, la versión de 115 caballos es la ideal por su equilibrio entre prestaciones, precio y demás, pero tenéis que saber que por encima hay una versión más potente, el 1.5 TSI de 150 caballos. Es un motor que no solo es más potente, sino que también se nota mucho más brioso, tiene 4 cilindros en lugar de 3, así que también suena un poquito mejor, y encima lleva un sistema de desconexión de cilindros para mantener el consumo siempre
bastante comedido. Con ese motor de 150 caballos, el Ibiza es un pequeño cohete porque es capaz de acelerar de 0 a 100 en apenas 8 segundos, tiene 220 km por hora de velocidad máxima, anda muy bien. El Arona, con ese motor, es capaz de hacer casi las mismas cifras, pero siempre un poquito menos debido a sus mayores dimensiones y a su mayor coeficiente frontal. Otro detalle importante es que esa mecánica solo está disponible con el cambio automático DSG. La verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiera una opción manual para medirse un poquito más, pero es cierto que el DSG tiene mucho sentido también en un coche así. De todas maneras, si lo que busquáis es dinamismo y independientemente del motor que escojáis, elegid el acabado FR. Aparte de llevar más equipamiento, el acabado FR también es más dinámico porque añade dos elementos muy interesantes. Primero, una suspensión con un entrado un poquito más firme. Y segundo, un bloqueo electrónico del diferencial, lo que hace que a las salidas de las curvas tengamos más agarre, tenga un comportamiento todavía más alegre. De todas maneras, como digo, tanto Ibiza como Arona son de los coches más divertidos que te puedes encontrar en sus respectivos segmentos. El Seat Ibiza está a la venta desde poco más de 15.000 euros con el motor de acceso de 80 caballos que no tiene el Arona. El SUV, por su parte, tiene un precio que se inicia en los 19.000 euros. A igualdad de motor y equipamiento, el Arona siempre va a costar unos 3.000 euros más aproximadamente, un poquito más, un poco menos, que el Ibiza, dependiendo de la versión. Después de haber pasado una semana alternando constantemente entre los volantes del Ibiza y del Arona, mi conclusión es que no hay un coche mejor que el otro en términos absolutos, sino que hay un coche adecuado para cada perfil de usuario. Para elegir, pensad bien el uso real que le vais a dar al coche. Si vuestros desplazamientos habituales van a ser en solitario o con un acompañante, valoráis el comportamiento alegre en carretera y un precio de acceso muy bajo, entonces el Seat Ibiza sigue siendo la opción indiscutible. Lleva siendo un producto redondo más de 40 años. Por el contrario, si usáis las plazas traseras de manera recurrente, agradecéis un acceso cómodo gracias a la carrocería sobrelevada o necesitáis mucho espacio de maletero, entonces justifica cada euro que cuesta. En todo caso, la decisión es tuya, así que dime en los comentarios con cuál te quedarías tú y, por supuesto, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.